para tu vida. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un gran placer encontrarnos otra vez en STP, Salud en todas las políticas. Vamos a hablar de prevención. Parece una frase, una palabra, mejor dicho, no una frase, una palabra que escuchamos mucho, mencionamos mucho, replicamos mucho, pero la verdad es que en algún punto somos hijos del rigor, porque valoramos la salud cuando la perdemos, valoramos estar bien cuando algo no anda en sus mejores formas, de su mejor manera, ¿no? Cuando nos enfermamos, básicamente. No tenemos conciencia de que en realidad si nos prevenimos, si somos saludables en nuestros hábitos habituales de consumo, de prácticas deportivas, ¿no? Las cosas van a ir mejor si hacemos los controles a tiempo. Hablar de prevención es hablar de la responsabilidad individual de cada una, pero también de un sistema de salud que tiene que ayudarnos a encontrar la manera de transitar este camino, ¿no? En Argentina, lamentablemente, la principal causa de muerte sigue siendo la que está vinculada a lo cardíaco, como enfermedad que se puede prevenir en la gran mayoría de los casos. Haciendo a tiempo las cosas se pueden evitar determinadas situaciones que después son más costosas para la salud del paciente y más costosas también para el sistema de salud. De prevención vamos a hablar, porque esto es cada vez más importante y no solamente en la República Argentina, en el mundo entero, en el sistema de salud, apunta especialmente a esto por muchísimas razones que le hacen sin dudas el mejor camino. Voy a presentarles al doctor Leonardo Garfi, médico y director médico además del Plan de Salud del Hospital Italiano. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Además especialista, tiene Soy especialista en medicina interna, en clínica médica, y sí, además me dedico a la gestión de sistemas de salud. Tengo una maestría al respecto. Le gusta mucho, se ha dedicado especialmente a estudiar esto, ¿no? Toda mi carrera, sí. Bien, o sea que evidentemente, digo, es una situación que se plantea en el mundo entero a nivel de sistema sanitario. Llegar a entender la importancia de prevenir antes que curar, una frase recontradicha, pero... Bueno, que por algo las frases que permanecen tanto en el tiempo van sumando valor a medida que va pasando la historia, ¿no? Y siempre se supo que prevenir es mejor que curar. Y si bien parece una frase trillada, podemos tomarnos de ahí desde varios aspectos. Uno es el personal. Las personas entienden que mantenerse sanos requiere acciones preventivas, ¿sí? Y es verdad también que las acciones preventivas los pacientes los asocian con el sistema sanitario, pero por ahí lo que podemos mirar es una visión amplia de que la prevención empieza por uno mismo y por acciones que están fuera del sistema. Ya después podemos ir a lo que está dentro del sistema sanitario, pero la prevención empieza por tener buenos caminos donde transitar, tener agua potable, tener cloacas, aire puro, espacios donde ejercitar, ¿sí? Alimentos disponibles que sean saludables. Todo eso hace a la prevención para evitar que aparezcan futuras enfermedades. Pero dentro del sistema también hay tareas de eso. Y nosotros, digamos, los médicos y los que dirigimos instituciones sanitarias, ponemos el foco en aquellas cosas que hacen que los pacientes tomen esta necesidad de prevenirse y se empoderen, ¿sí? Con herramientas simples. No todo es tecnología en la prevención. Quizá la tecnología más útil para prevenir sea la educación. Sí, en eso estaba pensando, ¿no? La propia educación que uno hace con los pacientes en el consultorio, las organizaciones de salud, a través de campañas, a través de literatura, a través de esto, de presencia en los medios, dándole jerarquía al tema. Me parece que cuando uno pone al paciente en el centro, la prevención empieza a tomar un poco más de sentido y lo compromete al paciente con la prevención de su propia salud. ¿Bien? Pensaba también cuando dijo educación, doctor, en las nuevas generaciones que ya desde el colegio, ¿no? desde los primeros grados, desde el jardín de infantes, empiezan a elaborar este proyecto de comida saludable, de un planeta que tenemos que cuidar y no contaminar. Sí, eso es muy Digo, nosotros cierto. tal vez no tuvimos la posibilidad en nuestro inicio de educación de recibir esto, y ellos ya parten de esas premisas, ¿no? Eso es muy cierto y muestra un poco la evolución histórica del concepto de prevención, ¿no? Cómo esta idea fue cambiando a lo largo de los años y cómo los chicos ya van adquiriendo hábitos saludables cada vez a etapas más precoces. Sí. ¿Bien? No es de extrañar que muchos
digamos, de ellos ya prefieren tomar agua Sin a dudas, tomar otro tipo de bebidas sin dudas, azucaradas. sí. Y eso es una gran Mi prevención. hijo sin duda, sí, con 6 años elige el agua, increíble. Bueno, sí. eso es una gran prevención. Muchas de las enfermedades metabólicas después que desarrollamos en la adultez están relacionadas al consumo de azúcar. Azúcar que pasaba desapercibida en otras épocas y que hoy en día se visualiza y se puntualiza. Temas como la obesidad, el sobrepeso, que son los grandes problemas que los chicos van a desarrollar a lo largo de la vida adulta, también empiezan a ser puestos en la lupa para que los chicos se mantengan activos, no coman de más, coman alimentos sanos. Eso es verdaderamente prevención. Ahora, qué difícil es, doctora, en un país donde, digo, en las últimas horas se conocen las estadísticas, ¿no?, de UNICEF, y casualmente pensaba en esto, ¿no? Habla de un 48% de chicos y adolescentes en la línea de pobreza que evidentemente no tienen lo básico, y ahí pensaba, no puede haber una alimentación que sea necesariamente saludable. Hay un montón de falencias que hacen, ¿no?, que esto Sí, no se sin pueda duda. llevar adelante. Nadie dice que el camino es fácil, ¿bien? El camino de la vida saludable es un camino que es posible para todos, que tenemos que trabajar desde los sistemas de salud para que así sea, pero que no está exento de espinas, ¿sí? No, sin duda. Lograr que la población tenga los alimentos disponibles, que tenga el tiempo para ejercitar, que haya gente preocupándose por estas cosas. Me parece que es un reto, Sin pero duda. que ahí se juega sin duda el futuro de muchísimas personas en el mundo y en la Argentina Sin en duda. particular. Y cómo va todo aparte de la mano, ¿no? La economía, la situación social, Totalmente. la educación, la salud, definitivamente. Totalmente. Va todo de la mano. ¿Es un gasto o una inversión cuando se analiza No, desde lo económico la No, prevención? definitivamente. No solo que es una inversión, sino que para los que hacemos los sistemas sanitarios, es el corazón del sistema sanitario la prevención, ¿sí? O sea, nosotros pensamos en organizaciones como las nuestras, sin fines de lucro, que dar salud es básicamente tratar de prevenir antes de que aparezca la enfermedad. Y bueno, una vez que aparece la enfermedad, dar diagnóstico y tratamiento y luego rehabilitación. Pero prevención está en el núcleo del sistema, ¿sí? No se puede pensar como que me conviene o no me conviene hacer prevención. Debemos hacer prevención, está en la misión del sistema, prevenir. Y cuando hablaba al principio de la prevención intrasistema, ¿no?, esto de qué hace el sistema de salud, también el sistema de salud cuenta con mucha tecnología para la prevención, pero también estamos virando ese concepto a que no hace falta someterse a muchísimos estudios de alta tecnología. Hay un par de estrategias puntuales, por ejemplo, prevenir el hábito tabáquico, ¿sí? Hablar desde edades tempranas de lo nocivo que es el consumo de tabaco, o cuando uno enfrenta a un paciente tabaquista, dar ese consejo a tiempo para prevenir muchos años de exposición a un tóxico que terminan con, evidentemente, consecuencias indeseables. Es todo mal, no tiene una a favor, es No todo hay mal. una. Es todo Lo mal. mismo ocurre con el alcohol, lo mismo ocurre cuando uno hace prevención. Ayer viendo un paciente me cuenta que va por todos lados en bicicleta, y mi primera pregunta es, ¿te pones casco? No, ¿para qué? Bueno, Sí, la que prevención... está buenísimo ir a todos lados en bici, pero con casco, Exactamente. sin dudas. Sin Cinturón dudas. de seguridad, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay millones de estrategias preventivas, ¿sí?, que no tienen que ver con el uso de tecnología, por ejemplo, diagnóstico por imágenes, estudios Claro, no sería invasivos. prevención ir y hacerme estudios de pies Para a nada. cabeza si no tengo hábitos saludables de consumo, actividad física, si fumo 2 atados de cigarrillo por día. O sea, se empieza por lo más Exactamente. simple, después sí, está bien, Exactamente. hay estudios. Después hay pero... cosas para hacer, pero también hay un tema. Cuando uno mira los sistemas de salud, la aplicación de técnicas de rastreo de enfermedades en etapas asintomáticas ha hecho mucho bien en algunos Sin dudas. casos, ¿sí?, pero no siempre está indicada para todas las poblaciones y en todos los grados de intensidad posible. Cuando vos decías figurativamente, me hago un estudio de pies a cabeza, la posibilidad de encontrar ahí falsas pistas, ¿sí?, que produzcan eventualmente preocupaciones, estudios ulteriores o hasta posibles daños es muy alta. Entonces, la comunidad médica está virando ese concepto a tratar de encontrar cuáles son aquellas prácticas que realmente detectan enfermedades que cuando son tomadas a tiempo cambian el curso de la vida de una persona. El PAP en las mujeres, por ejemplo. Por ejemplo. Sin duda, ¿sí? que sigue siendo también una de las principales afecciones en las mujeres, Por ¿no? supuesto, El cáncer sí. de útero o el cáncer de El mama. cáncer del Una vez por cuello. año se estudia y uno ya sabe que es un periodo prudente de prevención, ¿no? Sí, las guías van cambiando, tampoco la idea es entrar en ese detalle, pero es importante cuando uno habla esto con los pacientes explicarle que por ahí lo que conocíamos hace unos años acerca de estudios de rastreo de enfermedades,
fue cambiando, va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Inclusive cuáles estudios están indicados y cuáles no, en qué periodo de la vida están indicados y cuáles no, ¿sí? Cada cuánto están indicados y cuáles no. Porque hay una máxima que se está empezando a cumplir que en medicina no siempre más es mejor. Y esto es un poco a contrasentido de lo que la gente piensa. Bueno, cuanto más estudios me hago, cuanto más chequeo tengo, mejor cuidado voy a estar, más prevención tengo. Y ahí se choca con dos cosas. La primera la decías vos, digamos, de nada sirve hacerte una mamografía cada 6 meses si fumás, estás obeso, tu colesterol no está controlado, etcétera, etcétera. Y la otra parte es que cuando uno rastrea, encuentra cosas. Y no todas las cosas, ¿sí?, que uno encuentra en los rastreos son causas prevenibles de enfermedad. Hay mucho de esto, ¿sí? Hay todo un capítulo de el sobrediagnóstico. Y hacemos foco en esto. Yo particularmente en la consulta o cuando planificamos los sistemas, hacemos foco en esto, porque es importante que la gente entienda que no hay una máquina por la cual uno entra por una puerta y sale con la otra con todos los diagnósticos. Tipo escáner no, digamos. No existe eso, ¿sí? Por ahora no existe. Entonces hay que ser muy criterioso. Hay que ser muy criterioso. Un minutito más, doctor, para preguntarle qué característica tenemos los argentinos. Esto de ir y querer controlarnos todo y no tener conductas saludables, por ejemplo, ni conductas saludables en el tránsito, ni como decía usted, para andar en bici sin casco. ¿Cómo somos en líneas generales? Bueno, de mi experiencia te puedo contar, la gente quiere expiar culpas a través de la prevención. ¿Sí? Dice, bueno, me comí todo, me quiero hacer el colesterol a ver cómo está. Me quiero hacer una placa de toras porque sigo fumando, a ver si la placa está bien. Uno trata de expiar culpa. Pero me parece que dentro del sector salud, nosotros que en nuestro hospital tenemos una visión longitudinal del cuidado de los pacientes, me parece que en cada etapa nosotros tenemos que acercar la información que corresponde para que el sujeto pueda decidir en conjunto, a partir de sus expectativas, cuál es la mejor estrategia para cuidarse. Y no hay un manual que uno dice, bueno, tenés tantos años, te toca esto y lo otro. Porque también el compromiso del que pone el cuerpo, que es el paciente, es muy importante. Sí, por supuesto. Así que los argentinos un poco, al menos los que nosotros atendemos en nuestra red, tienen esa sensación de que ya me quedo tranquilo, me hice todo. Muchos vienen y se quieren hacer los estudios antes de irse de vacaciones para irse tranquilos. Eso es muy común. Porque parece que con la prevención, con eso ya estoy. Si como un poco de más no importa, si no hago ejercicio no importa, pero me hice el chequeo, me dio bien. Volvemos a las fuentes, dice usted, doctor, a simplificar. Primero que nada, volver a lo que parece más simple y que depende de nosotros finalmente como pacientes. Me parece que sí. Me parece que sí. Ha sido un placer conversar con usted. Bueno, ha sido muy claro además. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias. interesante, así que a no desesperarse por hacerse todos los chequeos ahora antes de fin de año, no es necesario, hay que vivir mejor, hay que vivir sanamente. Quería invitarlos a escuchar un testimonio muy interesante que refiere a la importancia del agente sanitario, ¿no? En los lugares más inhóspitos del país, donde la figura de este agente sanitario se vuelve clave, ¿no? Importantísima para un montón de personas que no tienen a lo mejor de manera absolutamente disponible a un hospital, un sistema de salud. Les propongo escuchar a Roxana García Larsen, que es la gerenta sanitaria del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, allí en Salta, ¿no? Y realmente trabajan en serio en situaciones de mucha adversidad, ¿no? Para que el hospital funcione como agente de salud en todas las personas, ¿no?, que de él salen. El agente sanitario es aquel efector de salud que sale a terreno, es decir, visita al domicilio, tiene un sector a cargo y visita a las familias en el domicilio. Esto ya puede ser en la parte urbana, periurbana o rural. En la parte rural específicamente tenemos zonas, familias que viven en zonas bastante alejadas. Donde los móviles no llegan, así que lo tenemos que hacer caminando, en mula o en caballo. Generalmente se encuentran personas adultas, mayores, en puestos provisorios de trabajo o bien que cuidan su hacienda. Y ahí lo que nosotros vamos una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses, de acuerdo también al clima, como se presente. Y vamos a realizar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades. Hay pocas familias que viven en estas zonas de cerro que tienen menores de 6 años.
Cuando vamos a esas familias, lo que hacemos también, lo mismo, básicamente las acciones de promoción y prevención. En todo lo que significa nuestra comunidad buscamos confianza, buscamos respeto, buscamos equidad, buscamos inclusión, para que todos tengan acceso al sistema de salud local. Increíble, ¿no? La prevención a través de la entrega de leche fortificada, ¿no? En esa situación, en esa realidad, algo tan simple y tan fundamental, ¿no? Para la salud, en ese caso, de una criatura, de una familia, de menores que están en pleno crecimiento. Seguimos con este tema de prevención y lo vamos a saludar, que nos acompaña al doctor Juan Cifré, que es el presidente de la Obra Social de los Ferroviarios. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, charlábamos fuera de cámara mientras escuchábamos este testimonio, una experiencia suya cuando empezaba, ¿no?, con sus prácticas de medicina. En la cordillera, en la precordillera, ¿dónde fue la experiencia que tuvo? Sí, me tocó rotar por el sistema de salud de Neuquén y estando en San Martín de los Andes hacer esta cuestión de un puesto sanitario en precordillera, que uno va a caballo. Y el primer día que llegamos bajaba un cacique que estaba con un cuadro abdominal, con una peritonitis, y así como llegaba atado a una mula, llegamos y tuvimos que bajar, obviamente, al hospital, y esas son las cosas donde uno ve la diferencia, el sistema adaptado a la realidad en la que se vive. Sin duda. Eso es atención primaria real. Sin dudas, ¿no? Llegar a cada lugar con las necesidades que sin dudas no son las mismas en plena ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Córdoba, ni en el norte, ni en el sur. Está claro que la realidad geográfica en Argentina determina el sistema sanitario. Y las distancias y las dificultades con el clima, digamos, pues no es lo mismo hacer esto en el verano que en pleno invierno. Claro. Son realmente situaciones muy complicadas. Y esta cuestión de ponerle a la gente que una vez por mes va el puesto sanitario más cerca de su lugar de vivir, porque esa gente no se mueve de la precordillera. Así que sí, eso es parte de lo que es el desarrollo del sistema, y la provincia de Neuquén tiene un sistema de atención primaria desarrollado hace muchísimos años y que gracias a Dios lo mantienen. Y qué vocación también y qué compromiso de los agentes sanitarios o los médicos, ¿no? Porque escuchábamos 18 horas caminando, como dice usted, llegar a lugares inhóspitos, pero que es donde hay que llegar finalmente, ¿no? Porque esa gente de otra manera no puede llegar a un centro de salud. La gente no viene. Si de otra forma no viene. Uno tiene que tratar de acercarse y permitir que la gente pueda, en todo caso, tener contacto con el sistema. ¿Eso es hacer prevención en distintos niveles? ¿Que se habla de prevención primaria, secundaria? ¿O eso se refiere a otro concepto, doctor? A ver, ahí cuando uno está haciendo es un puesto sanitario que hace de todo. En este caso nosotros, entre comillas, íbamos a hacer prevención primaria y tuvimos que salir con una secundaria urgente, pues ya había pasado el evento, digamos. Estábamos tratando de resolver que esa persona no se muera porque tenía un cuadro que claramente era quirúrgico. Claro. Entonces es una situación de lo que se llama prevención ya secundaria, evitar las complicaciones del cuadro que se podría haber evitado si esa persona hubiera consultado a tiempo. Y sin irnos a situaciones tan extremas como esa, ¿cómo se organiza en nuestro sistema sanitario la prevención en estos niveles, digamos? ¿Está determinado? ¿Está ordenado así? ¿No se piensa de esta manera? El sistema de salud nuestro es muy complicado desde el punto de vista de que la salud es federal, entonces cada estado toma el concepto de salud que le parece adecuado y razonable a su realidad o a su recurso económico, porque la mayoría de las veces las decisiones las toman los ministros de Economía más que los ministros de Salud. Claro. Entonces es muy complicado pensarlo a nivel nacional. Nosotros, digamos, en lo particular, desde lo que es una obra social, la obra social ferroviaria fue el segundo sistema en salud en el país. Tenía 88 centros propios y por esta cuestión de los 90 de ramal que para, ramal que cierra, nos quedamos sin ningún centro propio y la gente que estaba acostumbrada a ir a su policlínico a hacerse atender, dejó de venir a consulta. Yo empecé a trabajar en el año 2005 en la obra social como gerente de prestaciones y me encontraba con gente infartada, gente muerta, gente con accidente cerebrovascular que no tenía consulta médica previa. Entonces ahí nuestro concepto fue, si yo me sigo esperando en el consultorio a que alguien venga, nada, no iba a venir nadie. Entonces cambiamos el concepto y empezamos a educarlos porque claramente un tercio de las muertes era de causa cardiovascular. Y en eso, prevenibles. Absolutamente prevenibles, y en eso uno tenía que ver con la cultura. El ferroviario agasaja comiendo y agasaja tomando, y por supuesto por las condiciones de trabajo fuma, y por supuesto porque tienen trabajo dejan de hacer actividad física. Entonces cuando empezamos a ir
capacitando a agentes sanitarios, utilizando el concepto de familia que tiene el ferroviario, que tiene una preocupación por su compañero de trabajo que es increíble. Entonces, utilizamos eso como medio de comunicación. Empezamos a dar información médica para que ellos la transmitan en un lenguaje no médico, en un lenguaje que sea Entre pares. accesible para la gente. Compañeros, Entre que se pares, puedan exactamente. entender. Ese sistema nos permitió llegar a lugares de concentración de trabajadores, hacer screening cardiovascular, eso nos permitió estratificar la población según el riesgo cardiovascular y para no aburrirlos en esto, llevamos ya hoy 11 años haciendo esto sistemáticamente. Hicimos un corte el año pasado con 10 años de seguimiento y como dato duro conseguimos bajar todas las cifras que eran, la verdad que eran malas. Eran preocupantes. Eran claro, realmente preocupantes. Claro. Pero hemos conseguido bajar la tasa de infarto de miocardio un 75%, bajamos la tasa de accidente cerebrovascular un 30%, que esos son lo que uno llama datos duros en prevención cardiovascular. Y lo hacemos a través de la educación. En un momento nos dimos cuenta que la foto que hacíamos cada vez que íbamos a hacer un screening era siempre la misma. Estaban 2/3 de la población gorda, 40% eran hipertensos, 35% tenían colesterol alto, 35% fumaba. Entonces, cuando empezamos a ver 10 años después que bajamos las tasas de obesidad, que bajamos la tasa de sobrepeso, que bajó las cifras de colesterol, las cifras de hipertensión, dramáticamente las cifras de tabaquismo. Entonces, digo, eso en algo se tiene que reflejar y el resultado es este. Pero tuvimos que llegar a situaciones donde nosotros capacitamos a la gente por ahí en temas de alimentación saludable, en temas de actividad física, en lo que es hábitos saludables, y nos ha pasado que en un taller de hábitos saludables, en el primero, terminamos el taller, había unas 40 personas y les dimos un rasti para armar, y les pedimos que trabajaran solos o en conjunto. ¿Qué idea les daba la salud? ¿Qué harían ellos si uno les preguntara salud? Sí. Ninguna de las personas que hizo algo lo hizo vinculado a un centro sanitario. Una mamá puso una senda peatonal porque dijo que es la que le permite llegar con sus hijos al parque. Un señor armó un camioncito lleno de pesos atrás y dijo, para mí salud es esto, es como un camión cargado que no tiene las rueditas de atrás. Lo levanto de atrás y lo que necesita es voluntad para empujarlo. Y la voluntad está en uno. Increíble. Bueno, doctor, lo que usted está diciendo ratifica lo que conversábamos hace un ratito con el doctor Garfi. Exactamente. Que decía, los estudios está bien, todo, pero volvamos a lo más simple. Digo, lo que ustedes hicieron no fue meterlos a todos los trabajadores a estudiarlos, sino volver a educar. Es volver a educar y volver a educar en salud, a veces en hábitos saludables. A mí me gusta hacer la pregunta cuando vamos a grupos así con gente, decirles, ¿cuál es la tecnología sanitaria más revolucionaria que ustedes conocen? Y me hablan de la resonancia, de la tomografía, el lavado de manos. No hay nada que cambie tanto la expectativa de vida de la gente como el lavado de manos. Eso es revolucionario. Sí. Que los chicos entiendan lo que nos pasó con la gripe A. Los chicos que empezaron a taparse la boca con el codo. Maravilloso. Sí. Ese año tuvimos 35% menos de enfermedad respiratoria, sacando el tema de la gripe A, porque la gente se empezó a cuidar, se cuidaban los chicos, se cuidaban los adultos. Si uno le enseña a un chico el tema del cinturón de seguridad, mi hija se acostumbró a usar cinturón de seguridad, no deja que nadie en el auto, a mí no me deja arrancar hasta que todos en el auto se pelea con su abuela, hasta que la abuela no se pone el cinturón de seguridad, porque nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Entonces hay que empezar a través de la educación desde los chicos. Nosotros en esto de capacitar a agentes sanitarios, la actividad ferroviaria es una actividad básicamente de varones, 85% son varones. Y todos los años, desde el 2010, hacemos 2 jornadas dedicadas exclusivamente a la mujer. Sí. Porque la capacidad de transmisión de información de la mujer es vital. La mujer transmite en forma horizontal con sus parejas y en forma vertical con sus padres y con sus hijos. Porque yo veo al activo cuando lo voy a buscar, pero no sé lo que le pasa al papá, ni sé lo que le pasa a los hijos. Entonces, la verdad que la mujer, y es la que decide la mayoría de las compras en la casa, educar a la mujer significa educar a la familia. Garantizar que va a haber transmisión de ese conocimiento. Es nuestra mancha de aceite. Nosotros con eso conseguimos que la información no pare, se siga creciendo, y aparte uno ve la devolución de la gente ve el resultado y viene y pide más. Y pide más, y yo quiero capacitarme en esto, y han entendido que esa cuestión de antes, de agasajarnos comiendo y tomando, ya hoy los está matando. Entonces no es bueno, pero hubo que hacerlo
digamos, tratando de cambiar una pauta cultural. Sin duda, doctor, eso iba a decir, le han logrado, digamos, hacer un cambio absolutamente saludable y cultural en algo como es la familia ferroviaria, ¿no? Así que está absolutamente marcada por la tradición y por toda una vinculación muy fuerte en la Argentina. Y estar hablando hoy de esto realmente demuestra el esfuerzo de un trabajo de gran apuesta, ¿no? Lo que sigue, ¿qué es, doctor, básicamente? Bueno, nosotros venimos en esto, a ver, al año que empezamos a hacer prevención cardiovascular, la gente nos empezó a hablar del tema de adicciones. Okay, claro. Y teníamos ahí, bueno, nosotros no somos policía, nadie que se mete en adicciones termina bien. Terminamos 10 años de seguimiento en prevención de adicciones y hoy puedo decir que tuvimos casi 300 compañeros internados, de los cuales el 81% está con reinserción laboral. La media normal es del 20%, la diferencia la hace la red de contención social que hacen sus propios compañeros de trabajo. Qué maravilla. La persona que me dice, la familia de ese chico es una porquería. Y a los 3 meses de estar el chico internado en un centro de rehabilitación, apareció el padre con el dealer, preocupado del dealer porque el chico no le compraba droga. Y los que lo echaron, al padre y al dealer, fueron los propios compañeros de trabajo. Qué fuerte, doctor. Entonces, es un trabajo en el cual uno va escalonando cosas permanentemente y obviamente ahora el trabajo más importante es con pediatría, con los chicos. Doctor, realmente escucharlo es un placer. Es muy, muy emocionante escuchar un trabajo con un sector tan importante y tan representativo de nuestro país como los ferroviarios, ¿no? Que usted lo ha descrito con una claridad absoluta. Y ver la evolución que han tenido en todo este tiempo. Realmente es un gran placer. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Es un trabajo de equipo, digamos. Esto es un trabajo que se hace bien, como uno dice, multidisciplinario, y sin la colaboración de la gente y de los sindicatos. La Obra Social tiene 3 sindicatos dentro, digamos, no es que tenemos uno solo, tenemos 3, y la verdad que el compromiso en esto de los sindicatos permite que la gente tenga una facilidad de acceso a las capacitaciones que de otra forma no tendríamos. Nos volveremos a ver seguramente. ¿Cómo no? Gracias, doctor, muy amable. Nosotros nos encontramos próximamente la otra semana en otra emisión de STP Salud en todas las políticas. Gran placer, como siempre. Chao. Medife, más para tu vida. Buscamos el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y la calidad. Construimos la Sede Pilar, un lugar único para que siempre te encuentres con un mejor diagnóstico. Te esperamos muy pronto en nuestra nueva Sede Pilar. Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.